Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Qué bendición poder estar otra vez conectados por este medio. Es nuestro deseo que juntos podamos alabar y bendecir el nombre del Señor. También quiero saludar a todos los que tienen la bendición de ser padres en este día, que puedan disfrutar en familia, gozosos, alegres, dándole gracias al Señor por el privilegio que tenemos de ser padres y también por la bendición y el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios y de saber que tenemos un Padre eterno en los cielos, que nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos eligió y nos escogió para salvación y para que fuésemos sus hijos. Así que hoy juntos podamos disfrutar este día, Día del Señor, que pueda disfrutar las alabanzas, las meditaciones, la palabra y todo lo que hacemos para la gloria del Señor, que pueda ser motivo de aliento para su corazón. Que Dios lo bendiga. Hermanos, Señor le bendiga. Feliz Día del Padre a todos los hermanos que estén disfrutando con su familia. En esta mañana damos gracias al Señor por su bendición y porque podemos estar en comunión de esta manera, por estos medios. Quería compartir con ustedes una palabra que hace un poco referencia a lo que hoy, o capaz que es la mejor referencia que podemos dar acerca de la relación con nuestro Padre, que es la oración que el Señor nos regala en San Juan 17, que dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna
a todos lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. La oración completa es hermosa, pero simplemente estas dos frases para meditar. En primer lugar, la verdad eterna que Jesucristo nos da al decir que la vida eterna es conocer a Dios, nuestro Padre, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y después nos permite disfrutar de poder observar esa perfecta relación, esa comunión eterna, esa intimidad que no hay nada que se pueda acercar, asemejar a la relación de Jesucristo con Dios Padre. En ese versículo que nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Más allá, aparte de la eternidad, aparte del poder, aparte de todo lo que este versículo nos puede mostrar de lo que nosotros estamos completamente privados, porque estamos hablando de una comunión eterna, es como para poder tratar de ubicarla o de tener un poco de la idea de la dimensión, la llamamos lo que es la eternidad pasada, porque estamos hablando de un tiempo que sin medida, en donde el Padre con el Hijo coexistió con el Espíritu en una perfecta comunión. Y Jesucristo anhela volver a esa perfecta comunión con Él antes que el mundo fuese, que siempre se disfrutaron, que siempre estuvieron en ese perfecto vínculo de un amor eterno y perfecto. Bueno, hoy Jesucristo nos regala el acceso a esa comunión con el Padre, no como la que tuvo Él, o la que tiene Él y que tendrá desde la eternidad y hasta la eternidad, pero a partir de ahora nosotros, por medio de Jesucristo, hemos tenido el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Este Dios eterno, este Dios soberano, este Dios que tiene todas las virtudes que nosotros no podemos parar de nombrar y de tratar de analizar, ahora es nuestro Padre. El regalo sigue siendo para nosotros, nuestro amoroso y eterno Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada a ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz.
tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y esa es mi seguridad. Los truenos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. En tus cuerdas de amor. Buenos días, bendiciones. Es un privilegio estar con ustedes para compartir nuevamente una meditación de la palabra del Señor. Muy gozoso me siento de poder tener este privilegio de meditar con ustedes la palabra del Señor. Quiero que sigamos estudiando con este breve estudio que estamos haciendo acerca de las fiestas de Dios, ese cumplimiento profético de las fiestas que celebraba el pueblo de Israel y cómo se están cumpliendo, se cumplieron y se cumplirán en la iglesia del Señor y también en el retorno. Como ustedes saben, en los videos anteriores estuvimos viendo en Levítico 23, que es lo que vamos a leer, cómo el pueblo de Israel tenía 7 fiestas principales, ¿no? 7 fiestas que tenían que celebrarse. Y ya hemos visto, por la gracia del Señor, 2. La primera fue la fiesta de la Pascua, el símbolo más importante, la simbología es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra Pascua, Cristo es nuestra Pascua. Él es el que nos dio nueva vida y desde que estamos en Cristo somos una nueva creación, una nueva criatura, y todo queda atrás, lo viejo queda atrás y nos extendemos a lo nuevo, a la nueva vida en Cristo. La segunda fiesta que vimos por la gracia del Señor fue la fiesta de los panes sin levadura, con toda la simbología que tenía tanto la Pascua como los panes sin levadura, y pudimos ver el tema principal, que es para nosotros, que nosotros tenemos que ser nueva masa,
Sabíamos que la levadura, en lo que es relacionado con el creyente, nos habla de todo lo corruptible, de todo lo relacionado con la vieja naturaleza, con la vieja creación, y que el Señor quiere que seamos nueva masa, una nueva creación, sin levadura, que por la gracia del Señor nuestra vida sea cada vez más limpia de todo lo terrenal, de lo relacionado con la vieja naturaleza. Y hoy, por la gracia del Señor, vamos a ver la tercer fiesta, que es la fiesta de las primicias. Y ya le pido que me acompañe en la lectura bíblica y después vamos a meditar algunas cosas preciosas que el Señor tiene para nosotros. Con esto, como siempre decimos en los videos que compartimos, la intención no es debatir ni nada por el estilo, sino compartir la palabra del Señor, lo que nosotros entendemos que enseña la palabra de Dios. Y el consejo que siempre damos es a examinar todo y retener lo bueno. Si hay algo muy importante que siempre hacemos es compartir la Biblia. No hablamos de experiencias personales ni de pensamientos propios, sino lo que entendemos a la luz de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y confiamos y esperamos y oramos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y que Él nos guíe a toda verdad, y que quite de nosotros todo lo que es natural, y que por medio de la iluminación del Espíritu podamos ver las riquezas que Dios tiene para nosotros en su palabra. Así que le acompaño en la lectura bíblica, el libro de Levítico, el capítulo 23, desde el versículo 9 hasta el 14, ahí se centra en la fiesta de la primicia, que sería la tercer fiesta. Si el Señor así lo quiere, por su gracia, en los próximos videos estaremos viendo la fiesta de Pentecostés y las implicaciones que tiene para nosotros, los creyentes en el Señor. Levítico 23:9 dice así la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Y quiero que preste atención a lo que dice, Moisés le dice al pueblo de Israel. ¿Cuándo iba a ser el momento en el que se iba a celebrar esta fiesta? Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos, el día siguiente del día de reposo. Quiero que preste atención todas las perlas que el Señor nos va dejando para que podamos ver. Estábamos en el versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Por medio de esa gavilla que se entregaba como primicia, el pueblo iba a ser aceptado por el Señor a través de esa ofrenda que iba a dar el sacerdote. El versículo 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y quería que meditáramos lo maravilloso de la palabra del Señor. Con respecto a lo que significa la primicia, la palabra primicia me habla de algo que es el comienzo o el primer fruto de algo. Eso es lo que significa la primicia. No quiero hablar acerca de otros hermanos que enseñan acerca de las primicias relacionándolo con el dinero, porque no es mi interés, sino que quiero ver qué es lo que me habla la palabra del Señor fielmente con respecto a la primicia.
Y quiero que vamos a ver que lo que me habla el Señor son todos principios espirituales que son relacionados con la fiesta de las primicias. Lo que es muy interesante es que lo primero que le dice es, en el versículo 10, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Primero, esta fiesta se iba a celebrar en la tierra prometida. No la podían celebrar en el desierto. En el desierto sí habían celebrado dos fiestas importantísimas, que son la Pascua y los panes sin levadura. Pero en el desierto no podían celebrar la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Porque las primicias estaban relacionadas con la cosecha de los frutos que iban a tener en la tierra prometida. La fiesta de la primicia es el anticipo, el adelanto de la cosecha de los frutos que iban a tener en esa tierra prometida que Dios les había dado. Lo que es muy interesante es que dice en el versículo 10 al principio: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Sabemos por la palabra del Señor que Israel fue un pueblo esclavo, cautivo. Durante más de 400 años, 430 años fueron esclavos. Era lo único que sabían hacer, ser esclavos. Y el Señor los saca con mano poderosa de la tierra de Egipto por medio de las plagas, la cual la última es la plaga de los primogénitos, en donde se celebra la Pascua junto con los panes sin levadura. Ahora es muy interesante que ese pueblo que estaba en esclavitud, que vivía en esclavitud y no sabía hacer otra cosa, el Señor con mano poderosa lo saca de esa tierra de esclavitud para introducirlo en una tierra que Él le dice fluye leche y miel. Y el Señor les dice: ustedes van a disfrutar de cosas que ustedes no hicieron con sus propias manos. Otros lo hicieron, otros plantaron, otros regaron, otros hicieron todo el trabajo. Y ustedes van a disfrutar lo que ustedes no hicieron. Eso me habla en primera medida de la gracia del Señor. La fiesta de la primicia lo primero que hace es una manifestación de la gracia de Dios. Primero hacia su pueblo Israel y después hacia nosotros los creyentes, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque esa tierra le era dada al Señor cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el padre de la nación, el padre de ese pueblo. Que yo os doy, sigue diciendo en el versículo 10, y seguéis su mies. Alguien había plantado para que ellos segaran. Ellos iban a segar lo que ellos no habían plantado. La gracia de Dios se manifestaba de esa manera. Y cuando viniera esa siega, lo que Dios les dice: traeréis al sacerdote una gavilla. Una gavilla es un manojo, un fardo atado, es algo que se trae, que es el anticipo del fruto que va a venir, de esa cosecha que se va a levantar. Es una ofrenda de fe diciendo: Señor, esto es el anticipo de lo que vendrá, y te lo entregamos y te lo consagramos a vos. Al sacerdote una gavilla por primicia, el adelanto ¿de qué? Dice en el versículo 10 al final: de los primeros frutos de vuestra siega. Es muy interesante que acá lo que dice es: ellos iban a recoger esa primicia. Ese fruto lo iban a recoger, lo tenían que atar como un anticipo. Era un anticipo de lo que ellos iban a cosechar. Y ese es un acto de fe que el pueblo tenía que hacer. ¿Y a quién se lo traía? Se lo traía al sacerdote, porque eso era del Señor, eso era de Dios. Mira el versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Muy interesante que en la ceremonia el sacerdote agarraba ese fardo, esa gavilla de esos primeros frutos y lo mecía. ¿De qué manera dice la tradición? Que lo mecía hacia el norte, sur, este y oeste, hacia los 4 puntos cardinales, ofreciéndole esa primicia al Señor. ¿Por qué? Porque era el reconocimiento de que todo provenía del Señor. Y lo que ellos hacían era dar lo que el Señor ya les había prometido y ya estaba, porque era la gracia del Señor. Esto usted quiero que vaya viendo cómo lo tenemos que llevar todo al plano espiritual para nosotros. Que nosotros
el apóstol Pablo dice, ¿por qué nos gloriamos de cosas que hemos recibido? Como si no las hubiéramos recibido. Todo lo que tenemos los hijos de Dios es por la gracia del Señor. Y no hay nada de lo que podamos gloriarnos. No hay nada que podamos decir, esto lo obtuve yo con el gran poder de mi fuerza. Como dijo en su momento Nabucodonosor, esta es la Babilonia que yo levanté, que yo creé. Cuando nosotros tenemos que decir, Señor, es por tu gracia que tenemos lo que tenemos, es por tu gracia que somos lo que somos, es por tu gracia que somos salvos, es por tu gracia que fuimos llamados a salvación, es por tu gracia que permanecemos, que perseveramos, es tu gracia la que nos va a introducir a esa tierra de gozo, de disfrute, es tu gracia, solamente tu gracia, Señor. Y lo que Dios le quería recordar con esta fiesta, lo primero que quería recordarles era que todo es por la gracia del Señor. Ya en el Antiguo Testamento se comenzaba a manifestar la gracia del Señor. Vemos la gracia del Señor en la Pascua, en los panes sin levadura. Vemos la gracia del Señor en ese sacrificio que Dios le pide a Abraham para que haga con Isaac, y cuando en realidad Dios ya había preparado un carnero que iba a ocupar el lugar de Isaac. Y eso siempre, todo me habla de Jesús y de su abundante y de su extraordinaria gracia. Y acá lo que Dios le estaba diciendo al pueblo, lo primero era eso. Ustedes van a dar un anticipo de algo que yo les doy por gracia. Y no es de ustedes, no es de ustedes, es mío, y yo se los doy a ustedes por gracia. Entonces lo que hacía el pueblo era traer ese anticipo, esa primicia, esa gavilla al sacerdote, y el sacerdote lo ofrecía al Señor diciendo, me hace recordar cuando David dijo en la consagración del templo, en la ofrenda del templo, cuando estaban ofrendando, ¿qué somos para que podamos ofrendar para ti? De todo lo que es tuyo nosotros damos, Señor, todo es tuyo y tenemos el privilegio de darte por tu gracia, Señor. Bueno, así también era lo que Dios quería que el pueblo de Israel aprendiera. Él quería que aprendiera esa lección, que todo era por la gracia del Señor. ¿Sabe a dónde me lleva esto? Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio, porque esta es una enseñanza para nosotros también, hermano. Deuteronomio capítulo 8, desde el versículo 16. Deuteronomio 8, 16, 6 al 18, perdón, Deuteronomio 8, desde el 6 hasta el 18. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Es el Señor por medio de Moisés hablándole al pueblo. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿A dónde? A esa tierra prometida, en donde iban a cosechar, en donde iban a disfrutar bienes que Dios les daba por su gracia, sin merecerlo. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. Y acá viene el recordatorio del Señor, la advertencia del Señor, que también es para nosotros. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenten. Es una bendición, esa es una verdadera bendición del Señor. La prosperidad es una bendición del Señor. Y no está mal ser prosperado en el Señor. Pero ¿cuál es la advertencia?
El versículo 14, mire lo que dice. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso nos tiene que llamar a nosotros a la memoria de dónde nos sacó el Señor. Si hay algo de lo que nosotros podamos gloriarnos, o compararnos o creernos más que algún otro hermano, porque nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor. Pacientemente, dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esa es la gracia del Señor para con nosotros. Eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo que no sabía otra cosa que hacer ladrillos. Y sin embargo, por la gracia del Señor, por esa elección soberana de Dios en la eternidad, siendo ellos insignificantes, Dios los hizo una nación, un pueblo para su gloria. Y Dios le dice, no te olvides. Y la muestra de ese no olvidar iba a ser traer la primicia, el adelanto de esos primeros frutos que iban a cosechar por gracia. Y te sacó de casa de servidumbre. El versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Usted sabe quién es esa roca, es Cristo. Él es la roca que emanó agua, y esa agua sació nuestra sed espiritual, y por su gracia nosotros podemos saciar día a día nuestra sed espiritual, porque la roca que es Cristo el Señor es una fuente inagotable que brota en nosotros por medio de su Espíritu Santo, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. El Señor hizo eso con su pueblo. ¿Con qué propósito? Para a la postre hacerte bien. Ten cuidado y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Hermano, querido amigo, querido hermano, ¿por qué tenemos el poder para trabajar? ¿De dónde sale nuestra habilidad? Los que podemos predicar la palabra, ¿de dónde viene esa habilidad? ¿De dónde viene esa gracia? Si no es por la gracia del Señor. Y no sea que nos olvidemos, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Lo primero que nos habla la fiesta de las primicias es recordar, gratitud, agradecimiento por la gracia del Señor. Quiero que vuelva conmigo a Levítico, capítulo 23, el versículo 11. En el versículo 11 dice cuál era el propósito de esa ofrenda, no solo la gratitud, sino para que seáis aceptos. ¿Cuándo iba a ser esa ofrenda entregada, esa primicia? Es muy interesante que lo que nos dice que se debía entregar esa ofrenda de la primicia, esa ofrenda mecida, esa gavilla, el día siguiente del día de reposo será mecida y ofrecida. Y sabemos que ese día siguiente del día de reposo es el primer día de la semana, y el primer día de la semana para nosotros es el día de la resurrección del Señor. Y acá esta fiesta nos va a comenzar a hablar de otra cosa maravillosa. Ahora mire cuál era el segundo propósito que vemos, aparte de la gratitud, era que Dios aceptara al pueblo por medio de esa ofrenda. ¿Y sabe a dónde me llevó esto instantáneamente mientras lo estaba meditando? A Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios 1, desde el versículo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Con qué propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia. O esta gloria de su gracia podríamos parafrasearlo para alabanza de su gloriosa gracia. Y acá estábamos hablando de la gracia del Señor para con su pueblo Israel y para con nosotros los creyentes de esta dispensación. ¿Con qué propósito? Para la alabanza de su gloriosa gracia, con la cual nos hizo aceptos, nos aceptó por medio de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermano, ¿se da cuenta cómo el Señor nos acepta por medio de Jesucristo? El Padre nos acepta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante que en la fiesta de las primicias hay mucha tipología relacionada también obviamente con nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 12 de Levítico 23, donde volvemos, dice: el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año. ¿Se acuerda que era lo que había que ofrecer el día de la Pascua? Un cordero de un año, sin defecto. Esto me lleva instantáneamente a nuestro Señor Jesucristo, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2/10 de efa de flor de harina, amasada con aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y como usted va a ver, el Espíritu Santo en esta fiesta tiene una implicancia primordial. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, gratísimo. Y su libación será de vino, que el vino siempre simboliza gozo, alegría. La cuarta parte de un hin. Y en el versículo 14 termina la celebración diciendo: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de nuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Ellos no podían disfrutar de las bendiciones, de la gracia de esa tierra prometida, hasta que no fuera entregada esa ofrenda de primicia, esa fiesta celebrada, esa ofrenda al Señor, que era la primicia, que era el anticipo, el adelanto del fruto y de la cosecha que iba a venir. Instantáneamente, hermanos, esto me lleva a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo, en su primer carta a los Corintios, Primera a los Corintios, capítulo 15, que el capítulo 15 de Primera a los Corintios es el capítulo de la resurrección. Desde el versículo 20. Quiero que vea cómo Pablo, ¿se acuerda que nosotros vimos en Primera a los Corintios cómo el apóstol Pablo había hablado de que nuestra Pascua es Cristo, que por nosotros fue sacrificada? También vimos que en ese contexto el apóstol Pablo a los Corintios le dice: celebremos la fiesta con panes sin levadura. Y vimos en el video anterior que celebrar la fiesta significa que nuestra vida tiene que ser una vida marcada por la limpieza de la levadura, el despojarnos de la vieja naturaleza, de todo lo relacionado con lo corruptible, con lo que trae corrupción y que todo es de la vieja naturaleza. Y el apóstol Pablo utiliza esas dos fiestas. Ahora mire el apóstol Pablo cómo ahora viene a esta tercera fiesta
la de las primicias, y mire lo que dice en 1 Corintios 15, que es el capítulo por excelencia en la enseñanza acerca de la resurrección. Dice, desde el versículo 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hermano, para que esto sucediera, lo primero que tenía que suceder era la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que esto sucediera, primero lo que tenía que suceder era la Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 12, 23, y después volvemos a 1 Corintios, mire lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. San Juan 12, 23 al 25. Y es una enseñanza para nosotros también. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el Señor Jesús estaba hablando de él mismo, del sacrificio de sí mismo, de esa Pascua que iba a ser él mismo, que iba a ser la última Pascua celebrada y la primer cena del Señor para nosotros los creyentes. Y el Señor le está diciendo, de cierto os digo, que si el grano de trigo, él mismo, no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, mucho fruto. ¿Se acuerda lo que era la primicia? Lo que vimos en Levítico, que la primicia era el adelanto, el anticipo de una cosecha mucho más grande que ya estaba para ser levantada. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, los campos están blancos para la siega. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a dar su vida, a morir por los pecados, por nuestros pecados, en ofrenda sacrificial, y resucitar y ascender a los cielos, desde ese momento ya los campos están blancos para la siega. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los creyentes? Cumplir la gran comisión, predicar el Evangelio de Jesucristo y comenzar a cosechar eso que el Señor ya ganó con su propia sangre. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero el Señor murió, y no solo murió, resucitó. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y mire el versículo 25, que es algo muy importante para nosotros y está relacionado con esta fiesta de la primicia, porque habla de la vida de resurrección. Porque esto está en este contexto. Muchas veces se enseña mal este versículo, y este versículo me está hablando de la vida del alma, de la vida de resurrección del creyente, lo mismo que los panes sin levadura, la vida sin la corrupción de la vieja naturaleza. El Señor Jesús dice, vamos a repetir otra vez, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Qué increíble lo que el Señor en este contexto en donde está hablando, está diciendo que los discípulos del Señor tenemos que morir para ganar nuestra vida. ¿Qué está queriendo decir? Que tenemos que ofrecernos como mártires. Quizás si el Señor así lo quiere sucederá, pero acá lo que está hablando es, porque cuando el Señor Jesús vino a este mundo, la palabra de Dios dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. La palabra de Dios dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo siervo, y no solo se hizo siervo, sino que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Hermano, ¿sabe lo que habla ese despojo? De la humillación del Señor. Siendo el unigénito del Padre, el creador de todas las cosas, Dios hecho hombre, Él se despojó a sí mismo. Y lo que está queriendo decir, si nosotros queremos dar fruto para la gloria del Señor, tenemos que aborrecer nuestra vida. ¿Y sabe de qué? Porque la palabra vida, yo me dediqué a estudiarla, y hay dos
palabras que se traducen vida en el Nuevo Testamento. Una es la palabra psique y otra es la palabra zoe. La palabra psique del griego es la vida natural, la vida del alma, la vida anímica. Y la palabra zoe es la vida espiritual, la vida eterna. Siempre que el Señor Jesús habla acerca de la vida que Él va a dar, habla de la vida zoe, de la vida eterna, de la vida espiritual. Y acá el Señor utiliza la palabra psique. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? Que nosotros tenemos que aborrecer nuestra vida natural, nuestra vida almática, la vida del alma, la vida natural, la vida anímica, la vida que se maneja por los sentimientos, por los pensamientos. Y tenemos que amar la vida del espíritu. El que ama su vida, la vida del alma, la perderá. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a no dar fruto para el Señor. Pero el que aborrece esa vida, que es amar menos, el que aborrece su vida en este mundo, esa vida del alma, otra vez, la vida psique, la vida del alma, en este mundo, para vida eterna la guardará. Cuando el Señor Jesús renueve nuestro cuerpo, cuando Él venga en gloria y seamos resucitados, Él transformará nuestro cuerpo, pero sabe que la madurez y el crecimiento que es lo que hemos tenido en esta vida, es lo que nos acompañará por la eternidad. Por eso el Señor quiere que nosotros despojemos nuestra vida de todas esas, lo que está relacionado con la vieja naturaleza. La palabra del Señor dice en Apocalipsis que a la iglesia se le había dado que se vistiera de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las buenas obras de los santos, las acciones justas de los santos. ¿Qué me quiere decir eso? Que en la gloria, en la eternidad, cada uno resplandecerá de acuerdo a lo que haya hecho en este. Recibiremos la recompensa y esa recompensa manifestará lo que hicimos en esta vida. Lo que hacemos en esta vida, la manera que vivimos en este mundo, va a repercutir en la eternidad. No con la salvación, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero sí para el servicio y para la honra y para la gloria del Señor en la eternidad. Y eso es extraordinario, hermano. Pero ¿en dónde comienza ese principio? En esta tierra. Celebrando la fiesta de los panes sin levadura, despojándonos de lo viejo, de lo natural, de lo que simboliza la levadura, que es la corrupción, y las obras de la vieja vida. El Señor quiere que nos limpiemos. Y así también con la fiesta de las primicias, el Señor quiere que nosotros seamos primicia para Él. Y este es el principio más importante, uno de los más importantes. Aborrecer nuestra vida natural, la vida de los pensamientos, de las emociones, para que podamos vivir la vida abundante del Espíritu, que es una vida de fe. Y ese es el deseo del Señor para nosotros. Y eso es posible solo sometiéndonos al Espíritu Santo del Señor. Es la única manera, sometiéndonos. Quiero que vuelva conmigo a 1 Corintios, el capítulo 15, desde el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado, hablando de la resurrección, ha resucitado de los muertos. Mire cómo le llama Pablo, primicias, no primicia, primicias, utiliza el plural, porque Pablo lo está relacionando con la fiesta de las primicias. Lo mismo que hizo a los Corintios en su primer carta, en donde dice, nuestra Pascua es Cristo, celebremos la fiesta de los panes sin levadura. No lo está hablando de una manera literal, sino que eso se cumplió en Cristo y Él quiere que nosotros lo vivamos. Así también nos recuerda, mas ahora Cristo ha resucitado, Cristo resucitó y Cristo es el cumplimiento de la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Porque Cristo es el anticipo de la cosecha que vendría. La palabra de Dios dice que el deseo del Padre es que nuestro Señor Jesucristo sea el primogénito, que significa el supremo en importancia, entre muchos hermanos. Cristo es las primicias, de los que durmieron es hecho. El 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, refiriéndose a Adán, nuestro padre original, también por un hombre, nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes son todos? Los creyentes del Señor, los creyentes
serán vivificados. Esta palabra vivificado, ¿sabe qué me habla? La vida de resurrección. Nosotros, como Cristo resucitó, tenemos que manifestar esa vida de resurrección. Una nueva vida. ¿Se acuerda lo que Pablo le había dicho a los corintios? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora tenemos que manifestar la vida de resurrección. Y eso solamente se puede hacer por el poder del Espíritu Santo. Mire el versículo 23. Pablo vuelve a recordar quién es el cumplimiento de la fiesta de las primicias. Pero cada uno en su debido orden. Dios tiene un orden. ¿Qué fue lo que sucedió? Primero fue la Pascua, después la fiesta de los panes sin levadura, mostrándonos todo lo que eso implicaba. Ahora, por la resurrección de Jesús, Él quiere que nosotros, mire, en el verso 23, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Pablo le llama a nuestro Señor Jesucristo, a la muerte y resurrección del Señor, más específicamente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, le llama las primicias. Es la segunda vez que en 4 versículos Pablo se refiere a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como las primicias. ¿Y por qué lo relacionamos con Levítico? Porque es así, porque la ofrenda que traía de gavilla y se la presentaba al sacerdote era para que el pueblo fuera aceptado por el Señor y esa ofrenda fuera aceptada. Nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio que fue aceptado por el Padre, y porque Jesús fue aceptado, por eso resucitó, ese sacrificio fue aceptado. Nosotros en Cristo somos aceptados, podemos acercarnos confiadamente, y no solo nosotros, sino todo el resto de lo que serán cosechados. Los campos están blancos para la siega. Por medio de la predicación del Evangelio bíblico vamos a ver una cosecha de almas extraordinarias. ¿Por qué? Porque Cristo lo prometió. Porque Cristo es el anticipo, es el adelanto, es la ofrenda anticipatoria de lo que iba a suceder. ¿Qué iba a suceder? Una gran cosecha de almas. Y esa es la bendición que tenemos los creyentes en el Señor. Este es el primer aspecto, uno de los aspectos que vimos acerca de la resurrección del Señor. Estábamos hablando del ser aceptado. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versículo 23. Sabemos que el Señor Jesús es el cumplimiento de la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Porque Él es las primicias, Él es el cumplimiento. Él fue el primero en resucitar para nunca más morir. Nunca más. Y eso sucederá con nosotros. Cuando el Señor Jesús venga en gloria y los muertos resuciten, los muertos en Cristo resuciten, resucitaremos y los que estamos vivos seremos transformados para nunca más volver a morir, nunca más ver muerte. La muerte ya no tendrá poder sobre nosotros. Gloria a Dios por esa promesa que tenemos. Hebreos 9, 23 hasta el 26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, por medio del sacrificio del Señor. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino donde entró nuestro Señor. ¿Se acuerda lo que sucedía con la gavilla? ¿Se acuerda lo que hacía el sacerdote? A él le traían ese manojo de la primicia, y el sacerdote lo mecía a los 4 puntos cardinales, ofreciéndoselo al Señor y diciendo: Señor, este es el anticipo, esta es la primicia para vos, Señor, porque esto es tuyo. Y eso se hacía en la tierra. Pero ¿sabe lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo resucitó para la gloria de Dios Padre. Y dice que se apareció a más de 500 hermanos. Fue un hecho
un acontecimiento extraordinario, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe lo que sucedió? Nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y entró a la misma presencia de Dios, al mismo lugar santísimo, a la presencia de nuestro amado y bendito Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, antes de seguir leyendo, vaya conmigo al libro de Hechos. Hechos 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Desde el versículo 1 vamos a leer. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, después de haber muerto en la cruz y haber sido sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y dice que se presentó vivo el Señor, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que esa será la próxima fiesta que vamos a ver. La cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Gloria a Dios. Esta es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué sucedió cuando Él asciende? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. ¿A dónde entraba el sumo sacerdote cada año? Ministraban en todo el santuario, en su momento el tabernáculo y después en el templo. ¿Pero qué era lo que hacían? Estaban en el atrio, en el lugar santo, pero después una vez al año entraban al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba con el propósito de cumplir el día de la expiación, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. El santuario terrenal era una figura de algo que celestialmente estaba, y que a Moisés se le había dicho: hacé todo tal cual se te fue mostrado en el monte. No, Cristo sabe dónde entró, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Por qué? Para que seamos aceptados. ¿Por qué se presentó en el lugar santísimo celestial ante el mismo Dios? Como primicia, como ofrenda de primicia, para que nosotros seamos aceptados, para el resto de la cosecha que vendría y que vendrá con los creyentes del Señor. En Hebreos 6, el versículo 20, mire lo que dice la palabra del Señor. En ese lugar entró Jesús, Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Sabe quién es un precursor? El que va adelante, el que va anticipando algo. ¿Qué eran las primicias? Era el anticipo. Era el precursor de esa cosecha. Hermano, Jesús es las primicias.
Y Él no se quedó en esta tierra, Él entró a los cielos como precursor. Él es la primicia que entró, que se ofreció y que entró al cielo para que nosotros seamos aceptados. Él entró como precursor por nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se da cuenta la bendición que tenemos? ¿Y con qué propósito ahora el Señor está a la diestra del Padre? Primero está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, como dice la palabra del Señor. Pero también sabe para qué, para interceder constantemente por sus hijos, por su pueblo, por sus escogidos, por sus ovejas, para interceder, para clamar, para pedirle al Padre misericordia y que Él mismo, que la vida de Él sea formada en nosotros. Esa es la bendición más grande que podemos tener. ¿Y por qué eso fue posible? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, y como resucitó de los muertos ascendió al cielo y fue ofrecido, Él mismo se ofreció y entró a la presencia de Dios con su propia sangre como primicia a nuestro favor. ¿Se da cuenta qué bendición tenemos los hijos del Señor? Y es maravilloso para nosotros. Mire qué promesa preciosa tenemos los hijos del Señor. Vaya conmigo a 1 Corintios. Otra vez en el capítulo 15, que es el capítulo de la resurrección. 1 Corintios 15. Desde el versículo 35, vamos a leerlo rápido. Así podemos ver el segundo punto, por la gracia del Señor. 1 Corintios 15, 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Queremos la vida abundante del Espíritu? Debemos morir a nuestro yo, a la vida del alma, a la vida psique, para que la vida Zoe, la vida del Espíritu que el Señor nos dio, comience a manifestarse por medio de la resurrección. Por medio de ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús, ese Espíritu también es el que nos da poder para vivir la vida abundante del Espíritu. Y lo que siembra no es cuerpo, el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Así como en esta dimensión nosotros vemos cuerpos terrenales, nuestro Señor Jesucristo ahora tiene un cuerpo celestial. Y esa es la promesa para nosotros, que tal es el cuerpo del Señor, también será el cuerpo que nosotros disfrutaremos en la resurrección. El apóstol Juan dice que ahora no le podemos ver de la manera que quisiéramos. No, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es, y seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, se limpia de la vieja levadura, busca la presencia, el poder del Espíritu Santo para manifestar la vida de resurrección, que es una vida apartada del mal, una vida de santificación. Quiero que vayamos rápido. El versículo 41. Una es la gloria del sol, otra gloria la de la luna y otra gloria la de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Hermano, recuerde lo que habíamos dicho en Apocalipsis, lo que sucedió en Apocalipsis, que las vestiduras de los creyentes, de ese del lino
blanco, fino y resplandeciente son las acciones justas, y cada uno resplandecerá en gloria de acuerdo a la recompensa que haya recibido en el tribunal de Cristo, de acuerdo a lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, hermano. Y eso es un aliento para nosotros, de esforzarnos en la gracia del Señor para poder recibir galardón completo, como dice el apóstol Juan. Así también será la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, con un cuerpo espiritual, un cuerpo de gloria. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Y mire el Señor Jesús, Él fue deshonrado, Él sembró de esa manera, pero cómo resucitó en gloria. Se siembra en debilidad, cómo padeció y cómo murió nuestro Señor Jesucristo. Dice, resucitará en poder. ¿Cómo resucitó el Señor? El Señor le dijo a sus discípulos, ahí en Mateo 28 al final le dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos y comiencen a cosechar, porque los campos están blancos para la siega. ¿Por qué? Porque Él resucitó y Él es la primicia, Él es el anticipo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Mire el versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y esa es la promesa para nosotros. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales, y cuál el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, la imagen de Adán, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuándo? En la resurrección de los muertos. Tal es el Señor Jesús, tal seremos nosotros. El versículo 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en la venida del Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, igual que el Señor, y nosotros seremos transformados. Esto Pablo lo dice otra vez en 1 Tesalonicenses en el capítulo 4. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, nuestra naturaleza adámica, este cuerpo que viene de Adán, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Eso es lo que sucede con nuestro Señor. La muerte ya no tiene más poder sobre el Señor. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo obedeció al Señor, al Padre, murió como sacrificio expiatorio. Él es nuestra Pascua. Vivió una vida manifestando la obediencia perfecta a la ley de Dios, cumplió las demandas de la ley de Dios. Cuando murió en la cruz del Calvario, murió por nuestro pecado, no por nada malo que hubiera en Él, sino como un sacrificio sustitutorio. Y cuando Él fue sepultado, la muerte no le pudo retener, y al tercer día resucitó de los muertos por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo y por el poder de Él mismo. El Señor Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar a su propia vida. Y ese poder es el poder que está obrando y actuando en nosotros por medio de la resurrección de Jesús y el Espíritu que mora en nosotros. El versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, Cristo venció el poder del pecado. Y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que después de todo esto, termina el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, con todo lo que está hablando,
Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquel día, cuando tengamos ese cuerpo de gloria, ese cuerpo espiritual, en el tribunal de Cristo el Señor nos recompensará. Y cada uno brillará de acuerdo a lo que el Señor nos haya dado como recompensa. Recuerde lo que dice Apocalipsis, que el lino fino, blanco y resplandeciente son las acciones justas, y cada uno resplandecerá de acuerdo a la recompensa que el Señor nos haya dado. Y esto tiene que ser aliento para nosotros. ¿Por qué esto va a ser así? Porque Cristo resucitó, porque Él es la primicia, Él es el anticipo, Él es el primer fruto de todo lo demás que va a venir. Él es el cumplimiento de la fiesta de las primicias. Y entonces yo lo que quería que viéramos es acerca, en este segundo punto, acerca de esa vida de resurrección, de lo que estamos viendo, del poder de la vida de resurrección. En 1 Corintios, que es el capítulo de la resurrección, el apóstol Pablo, en toda la enseñanza que da acerca de la resurrección, él lo que dice que si el apóstol Pablo enseña que si Jesús no hubiera resucitado, entonces todo lo que hablamos no tiene sentido. Todo lo que hacemos, lo que servimos, lo que anhelamos, lo que deseamos en la vida del Espíritu no tiene sentido. ¿Por qué? Mire en 1 Corintios 15:12, pero si se predica de Cristo que no resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. No tiene sentido todo lo que hacemos, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Lo que hicieron los apóstoles y por lo cual le dieron su vida es testificando y dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y ese verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que entregó su vida en sacrificio por nuestros pecados, y que murió y que fue sepultado, y nosotros lo vimos vivo, Él resucitó, y también nuestros ojos vieron cuando ascendió y cuando la nube, la gloria, la Shekinah de Dios le cubrió. Entonces no podemos dejar de decir que Él está vivo. Nuestro Salvador, nuestro Redentor está vivo, no está muerto, esa tumba está vacía, porque Él resucitó. Y entonces Pablo dice, entonces somos falsos testigos, porque estamos diciendo que sucedió algo que no sucedió. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿sabe cuál es la implicancia para nosotros? Vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, nosotros todavía seríamos esclavos del pecado. Y el pecado nos dominaría como Él quiere. Pero la evidencia más grande para nosotros que no le vimos, el apóstol Pedro dice que nosotros le amamos sin haberle visto. Pero ¿cómo sabemos que está vivo? Primero porque su palabra lo dice, y segundo porque su Espíritu Santo morando en nuestros corazones es la evidencia que Él está vivo y que Él nos hizo libre de la esclavitud del pecado, porque nosotros no estamos en los pecados. No vivimos en los pecados, no somos esclavos de los pecados. No, esa es la evidencia de que Jesús resucitó, porque Él nos hizo libre de la esclavitud del pecado. Nos hizo libre para vivir agradándole a Él, por medio del Espíritu Santo. Y ese Espíritu que le resucitó es el Espíritu que vino a morar en nuestros corazones y es el que nos capacita y nos da poder para vivir la vida de resurrección. En la carta a los Romanos, para ir terminando en el capítulo 6, Romanos 6. Desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se acuerda todo lo que hablamos de la gracia? Que todo es por gracia. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo morimos al pecado? Cuando Cristo murió, nosotros hemos muerto en Cristo, morimos con Él. Cuando Él murió, nosotros morimos. ¿Cómo viviremos aún en Él si estamos muertos? Si Jesús resucitó, nos hizo libre del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. ¿O no sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, la primicia, el Señor Jesús, así también nosotros andemos en nueva vida, de la misma manera que la muerte no tiene poder sobre el Señor Jesús porque resucitó, así también el pecado no tiene poder sobre nosotros porque estamos en Cristo Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos la capacidad para andar en novedad de vida, vivir la vida de resurrección. El versículo 5. Porque si fuimos plantados, unidos, ligados al Señor, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, cuando Cristo murió, el creyente murió con Cristo. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, la vieja naturaleza, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque sabiendo que Cristo, estoy en el versículo 9, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, así también con nosotros. Cuando Cristo murió, nosotros hemos muerto con Él. Y cuando resucitó, nosotros resucitamos con Él. ¿Con qué propósito? Para vivir para Dios, para vivir una nueva vida, la vida de resurrección. Lo mismo que con la fiesta de los panes sin levadura. Dios quiere que seamos, que nos limpiemos, que nos vayamos apartando de las cosas de la vieja naturaleza. En el versículo 11 dice, así también nosotros, vosotros, dice Pablo a los romanos, consideraos muertos al pecado. ¿Por qué? Cuando Cristo murió, yo morí con Cristo. Y cuando Él resucitó, yo resucité a una nueva vida. Él es la primicia, entró como precursor para que nosotros también podamos entrar a la presencia del Señor. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si estamos muertos, ¿qué es lo que tiene que suceder? Y resucitamos con Cristo, el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, el creyente, a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermano, quiero que vaya conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Mire lo que dice la preciosa y maravillosa palabra del Señor. Sí pues, por lo tanto, con todo lo que enseñó en los capítulos anteriores Pablo, sí pues, Colosenses 3.1, habéis resucitado con Cristo, Él es la primicia, y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y todo este pasaje lo leímos en la fiesta de los panes sin levadura, porque tiene la misma implicancia para limpiarnos de esa vieja levadura, de la vieja vida, de lo que simboliza la corrupción de la levadura. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos capacita para vivir la nueva vida en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que me acompañe a Romanos 8 para ir terminando. Desde el versículo 5 al 14. Porque los que son de la carne, Romanos 8:5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, de la vieja naturaleza, cuando se refiere a la carne habla de lo natural, de la vieja naturaleza, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, o en la carne, también se puede traducir, no pueden agradar a Dios. ¿Se acuerda con qué propósito era ofrecida esa primicia? Para que seamos aceptos, para que sea el pueblo agradable. ¿Por qué el Señor entró y se ofreció a la presencia del Señor y entró como precursor? Para que nosotros seamos aceptados en el amado y seamos agradables al Señor por medio de la ofrenda del Señor. No pueden agradar a Dios, pero nosotros sí, por medio del sacrificio del Señor. Mas vosotros, nosotros los creyentes, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu de Dios, que Él ha hecho morar en nosotros, para que podamos celebrar la fiesta de los panes sin levadura, para que podamos vivir como la vida de resurrección, imitando al Señor Jesús. Mas vosotros no vivís según o en la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Si vos pusiste tu fe en el Señor y verdaderamente has sido convertido al Señor, entonces el Espíritu Santo está morando en tu vida y en tu corazón. Y Él quiere reinar y abundar, manifestando la presencia de Cristo en tu vida. Eso es lo que vamos a ver en la próxima fiesta por la gracia del Señor, que es la fiesta de Pentecostés. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Se acuerda lo que hablábamos al principio acerca de lo que el Señor Jesús le dijo? Si alguno ama su vida, la vida psíquica, la vida del alma, la vida natural, ¿qué va a pasar? La perderá. Pero si alguno aborrece esa vida y prioriza la vida del espíritu, ¿qué sucederá? Será preservado para vida eterna, habrá fruto en abundancia para la gloria del Señor. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu de Dios, habla, mora en vosotros, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién levantó de los muertos al Señor? El Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu que levantó de los muertos al Señor Jesús, mora en nosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué es lo que sucederá? Nos dará la vida abundante del Espíritu, la vida de resurrección. Ese vivificar nuestro cuerpo es que tendremos la vida de resurrección. Manifestaremos la vida abundante del Espíritu, aunque nuestro cuerpo esté enfermo. Manifestaremos la vida de resurrección. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
¿Se da cuenta la bendición que tenemos los hijos del Señor? Todo lo que el Señor nos ha mostrado por su palabra, la gratitud que tenemos que tener en nuestro corazón, porque Cristo es la primicia que ya entró a la presencia del Padre, para que nosotros fuéramos aceptados por el Padre. Y por medio de su Espíritu Santo que lo levantó de los muertos, así también nosotros, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, es el que nos da el poder para vivir la vida de resurrección, la vida agradable al Señor, la vida de fruto en abundancia. Y esa es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos en este tiempo, para manifestar las obras del Señor, para manifestar la gracia del Señor. Que el Señor te ayude en este día y puedas ver la grandeza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo te invito a que puedas acompañarme en oración. Si sos hermano en Cristo, para que por medio de esta meditación que tuvimos de esta fiesta, puedas decirle al Señor: Señor, necesito esa vida de resurrección manifestándose en mí. Que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, yo pueda manifestar la vida de resurrección, haciendo morir lo terrenal en mí. Si no sos creyente en el Señor, hay una promesa extraordinaria para aquellos que ponen su fe y su confianza en el Señor. Hay una promesa de nueva vida, aquellos que se reconocen y confiesan sus pecados delante de Dios, no delante de un hombre, sino delante de Dios, del Creador, y piden misericordia y alzan sus ojos al cielo y piden por la salvación que hay en Cristo Jesús, creyendo y entregándole su vida a nuestro Salvador, el Señor Jesús. Hay una promesa de vida eterna y abundante. Y este cuerpo que se va deteriorando, esta cáscara que tenemos como cuerpo, que se va a deteriorar y va a volver al polvo, porque polvo es y al polvo volverá. La promesa es que así como nuestro Señor Jesucristo tiene un cuerpo espiritual y está por siempre en la gloria del Padre, así también aquellos que pongan su fe y su confianza en Jesús, también un día recibirán un cuerpo como el de Él. Y ahí podrás decir: sórbida es la muerte en victoria. Yo te invito a que en este día le entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo, y Él te va a dar una nueva vida. El apóstol Pablo dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Dios hace todo nuevo. Y Él, por medio del Espíritu Santo, te va a dar el poder para vivir una vida verdaderamente que valga la pena vivir, una vida abundante, una vida en el Espíritu, una vida libre de la esclavitud del pecado. Yo no sé a qué sos esclavo, pero la promesa de Dios es: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esta mañana Dios te invita a que le entregues tu vida a Jesús en arrepentimiento y fe, y Él te va a hacer verdaderamente libre, para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana por esta meditación de tu palabra que es tan extraordinaria. Señor, si hay alguien que todavía no te ha rendido su vida, que en esta mañana venga a salvación, que pueda escuchar la voz del buen pastor y que lo llames a salvación, y que sea libre de la esclavitud del pecado, y que reciba la nueva vida que hay en Cristo Jesús el Señor. Señor, para nosotros los creyentes, te pedimos, Señor, que nos ayudes y por medio de tu Espíritu Santo podamos vivir la vida de resurrección. Vos, como primicia, Señor, entraste al verdadero lugar santísimo y estás a la diestra del Padre, mientras esperás que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Mientras tanto, estás intercediendo a nuestro favor, a favor de los creyentes, a favor de tus hijos. Padre, alcanzanos tu gracia por medio del Espíritu Santo, y que podamos manifestar la vida de resurrección, la vida abundante del Espíritu, la vida que nos transforma, que nos hace crecer, que nos limpia. Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Derramá el poder de tu Espíritu Santo que se manifieste en nuestra vida por medio de
transformación de nuestra manera de vivir. Señor, Jesús es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Él es la primicia que entró a tu gloria, el primero en resucitar para nunca más volver a morir, para que nosotros podamos celebrar la fiesta de los panes sin levadura, con nuestra vida, Señor, sin contaminación, despojándonos de lo natural, de la vieja vida, de las cosas que están relacionadas con la vieja naturaleza y vivir en novedad de vida. Ayúdanos, Señor, que podamos gozarnos en ti, alegrarnos en ti por tu gran salvación y la nueva vida que pusiste en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga en este día.